La idea de esta exposición es contrastar la historia oficial que se cuenta sobre la educación con lo que realmente sucedió en la educación. Esta exposición lo que está rescatando es la voz de los maestros, la voz del municipio, en ese momento es el municipio el encargado de la educación, la voz de los padres de familia, la voz de los estudiantes, cómo aparece lo difícil que resulta en ese momento mantener la educación. Entonces nace como una necesidad de decir y de rescatar otras voces, otras historias, no la historia oficial que se cuenta sobre la educación. Bueno, la primera escuela que se crea en Alausí nace más o menos entre mediados de 1800, entre 1830 y 1850, la primera escuela que se crea, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo y toda la información que se tiene es de hasta 1900 aquí en la exposición hasta 1930, principalmente en el área rural, no en las ciudades, sino en el área rural, ¿no? Aquí se cuenta la aparición de las escuelas indígenas, cómo lo difícil que resulta para estos niños de las comunidades indígenas a través del quichua asistir a las escuelas y cómo se da este proceso también de castellanización de las comunidades indígenas, pero cómo hay una fuerte resistencia también para que perviva el quichua. Ahora, la educación de aquel tiempo, ¿en qué ministerio? En el municipio, ¿no? Siempre la educación estuvo en el municipio, pero más que en el municipio, en la iglesia. Sí hubo esfuerzos de las comunidades por también liderar procesos educativos, pero no había los recursos. Entonces los municipios con los recursos, ellos fueron los que lideraron la apertura de escuelas, poner maestros, inclusive poner las asignaturas que iban a dar, que en ese momento eran lo básico, ¿no? Rezo, lectura, escritura, lo básico, ¿no? Y eso era, no había las asignaturas de hoy, pero eso estuvo bastante complejo en ese momento. Con el gobierno de Eloy Alfaro, ¿no? con las ideas liberales, la educación pasa a ser libre, laica y gratuita, es decir, accesible para todos, y ya no que se enseñe rezo y que sea de manera para todos obligatorio, ¿no? Pero para nuestro caso muy particular, la educación intercultural bilingüe, en donde se respete la cultura, la identidad del idioma, a partir de 1940 para arriba, con Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña y todas las mujeres que hicieron este proceso en Cayambe de la educación intercultural bilingüe. Con mayúsculas, ¿no? Una historia de peso, dicen. Pero esa historia también es importante que contemos historia de nosotros, la historia del territorio. Entonces, por eso les traemos esta exposición para contar un poco la historia de la educación en Alausí y sobre todo entender cuál ha sido nuestra historia. Porque ustedes creen que es fácil que ustedes estén aquí estudiando en bachillerato. No es fácil. Vamos a ver cómo la comunidad ha luchado mucho para que ustedes lleguen a estar estudiando aquí. Porque ¿cuántos de sus padres, madres o abuelos, abuelas, bisabuelas terminaron el bachillerato? No, muchos no. Pues ahí vamos a tener que terminar, cuando lleguemos a la última parte, preguntarnos por qué nuestras abuelas, bisabuelas, nuestros parientes más cercanos no pudieron acabar la escuela y nosotros estamos en segundo de bachillerato. ¿Vale? Esa es un poco la intención de esta exposición, que podamos valorar la historia de la educación y podamos entender cómo nosotros estamos aquí y tiene un valor porque todos nuestros antepasados, desde abuelos, abuelas, bisabuelos, tatarabuelos, han luchado porque nosotros tengamos derecho a la educación. Pero en esta primera cartela justo es un poco la idea que yo les he explicado ahora. ¿Por qué los archivos son importantes? Y nosotros, ¿vale? Podemos contar la historia de personas que han sido invisibilizadas o invisibles. Pero claro, creen que yo soy española, no sé si lo han notado por mi acento, ¿vale? Pero yo estudio a su abuela en mi libro de texto en España. No, pero ¿ustedes estudian a su abuela en su libro de texto? Tampoco, ¿no? En el libro de texto. Entonces es importante que conozcamos la historia de nuestro territorio, ¿vale? Porque nosotros hemos hecho mucha lucha en el territorio y hay que reconocerla. Entonces vamos a ir viendo. Bueno, aquí tenemos varias. ¿Alguien sabe cuándo comienza a ser obligatoria la educación en Ecuador? ¿Creen que siempre ha sido obligatoria y para todos la educación? No, claro, por eso es importante los archivos y la historia, porque nosotros ahora tenemos acceso a la educación, pero no todos nuestros antepasados la han tenido. La educación en la Constitución de Eloy Alfaro se hace oficialmente del Estado y es gratuita, laica y obligatoria. Eso implicaba que antes de esa Constitución la educación solo la hacían las iglesias. ¿Vale? Entonces la Iglesia tenía mucho poder y era la Iglesia la que llevaba la educación, pero eso hacía también que no todos tuvieran acceso, porque la Iglesia tampoco tenía tanto dinero y no tenía tanto acceso a poner escuelas en todas partes.
Cuando la educación pasa a ser parte de del Estado, el Estado asume la responsabilidad de poner escuelas para todos los niños y niñas del Ecuador. Pero claro, ¿creen que construir escuelas para todo el Ecuador es fácil? No, no, es muy costoso, mucho dinero, mucha infraestructura. Por eso van construyendo escuelas poco a poco. Pero también tenemos este riesgo. ¿Dónde creen que hay más escuelas? ¿En las ciudades o en el ámbito rural? En las ciudades, ¿no? Por eso esta exposición lo que queremos hacer es poner en cuenta, ¿no?, la lucha de las escuelas en el ámbito rural, ¿vale? Porque ha sido mucho más difícil construir escuelas en el ámbito rural que en las ciudades. En las ciudades, sobre todo Quito, Guayaquil, Cuenca, fueron las ciudades que más escuelas tenían. El resto de ciudades iban teniendo poco a poco más escuelas y el ámbito rural fue el que menos. Por eso mucha gente también tenía que emigrar a las ciudades o tenía que dejar de estudiar porque la familia necesitaba que les ayudaran en el campo o no tenían dinero para mandar a sus hijos a una ciudad más grande. Entonces esto es importante porque aquí están nuestros derechos. Ustedes todos tienen derecho a terminar la educación y tener un acceso a la universidad. Otra cosa es que quieran luego. Porque dicen, profe, pues a mí no me apetece estudiar en la universidad, pero eso es una decisión suya. Ustedes tienen que tener el derecho a poder decidir si quieren o no quieren ir. Y ahora vamos a ver que muchos de nuestros abuelos, abuelas, no tuvieron esa posibilidad de decidir si querían o no querían ir. ¿Vale? Entonces, en el cantón Alausí, en el año 1867, que no sabían leer y escribir. Sin embargo, miramos abajo y en 2022 se hace al contrario totalmente. Todo este azul es la gente que sí sabe leer y escribir y solo un pequeño porcentaje es analfabeto. Entonces, esto es importante reconocerlo. En aproximadamente menos de 100 años hemos cambiado el porcentaje de gente que sabía leer y escribir, casi nadie, al contrario. ¿Creen que esto es positivo? Sí, ¿no? Es bueno cambiar los porcentajes y que todo el mundo tenga acceso a la educación. Entonces, esto es un poco lo que queremos resaltar en esta exposición. Porque ¿creen que esto fue fácil, pasar de este porcentaje a este otro? No, no fue fácil, ¿no? Tuvo que construir escuelas, formar maestros, traer maestros a toda la parte de Alausí, ¿no? Y les arrendaba la escuela, no tenían una escuela como tal, sino aprovechaban un local de un señor que los arrendaba. Pero le desaparece un pollo y le echa la culpa a los niños que estudiaban en el local, ¿no? Le echa la culpa a los estudiantes y dice que ya no les deja el local, que se vayan fuera, que como les ha robado el pollo, que ya no pueden estudiar en su local, que les echan. Y esos niños tuvieron que estudiar el resto del tiempo en la plaza. Imagínense con el frío que hace en Tixán estudiando en la plaza, ¿no? Entonces tampoco valoramos a veces, aunque estén deteriorados o estén viejitos, no valoramos muchas veces nuestras instituciones escolares, pero tener una institución escolar también es parte de la historia y reconocemos aquí cómo muchos maestros y maestras tenían que pedir locales prestados, se los quitaban, se los volvían a dar, tenían que dar dar las clases en cualquier sitio improvisado y creen que eso es fácil, se darían buenas clases. Si a ustedes les cuesta no dormirse en clase, imagínense si la clase fuera ahí fuera, con el frío, ¿no? ¿Y si llueve? ¿Qué hacemos? Si no tenemos un techo. Escuelas, ¿en dónde están las primeras escuelas rurales que se hacen en Alausí? ¿Dónde están? ¿No es cierto? Para hacer relación con ustedes. A ver. ¿En dónde aparecen las primeras escuelas? 1936. Váyanse en esa fecha. 1936. ¿En dónde están las escuelas? Los lugares están en Chol, Guzñac, La Moya, Guasuntos, Huapas, San Antonio, Sunac, Capsol, Santa Rosa, Pungupala, Sanganao, Cobchi y Shumid. Estas son las primeras escuelas que hay en el año 1936. ¿Por qué no aparece ninguna de Tixán? No aparece Pachamama, no aparece Cocán, no aparece Tipines, no aparece Totoras. ¿Pero por qué no aparece? Si lo que dice Virginia, la educación estaba a cargo de la iglesia. ¿Por qué no aparecen esas escuelas aquí? A ver, háganse una idea, ¿por qué no aparece ninguna de esas escuelas de aquí? Eran zonas de hacienda. Es sí les han contado a los papás de ustedes. Eso eran grandes haciendas. Ustedes saben muy bien que todo lo que se dice Pachamama, Cocán, todas eran grandes haciendas, inmensas haciendas. O sea, al hacendado no le interesaba que los papás de ustedes estudien. O sea, ¿a quién le interesa que los papás de ustedes estudien? ¿Por qué? Porque el estudio produce liberación, el estudio da conocimiento y el estudio libera a la gente. Por eso no aparece todavía en ese momento escuelas, ni en Tixán, o sea, todo lo que se refiere a la zona alta, no. Pachamama, Cocán, todo eso no aparece, solo aparecen, miren, aparecen sí, Guzña y Sanganao,
Sí, solo Guzña y Sanganao aparecen como escuelas. Seguramente no eran parte de la hacienda o algo pasó ahí. Pero como dice Virginia, esos archivos te permiten entender, ¿no? Te permiten entender qué pasó ahí. Claro, eran haciendas. Las haciendas, al dueño de la hacienda no le interesaba que sus huasipungueros o sus indios estudien. Por eso no aparecen escuelas. Eso quería. Y acá quiero topar otro asunto. Claro. Ya te apoyo. Y como dice Abraham, de que aunque la educación fuera un derecho, no era un derecho garantizado. Imagínense, si nuestros padres nos sacan de la escuela para ayudarles en el trabajo, entendemos que tenemos que ayudar a la familia, pero si no conseguimos volver a la escuela nunca, no han vulnerado nuestro derecho de educación, ¿vale? Así que es importante entender que en la historia de la educación aquí en Alausí se cuestiona mucho si la educación ha sido un derecho conseguido o no, si ha sido un derecho que hemos podido participar todas las generaciones o es un derecho que aún casi solo su generación ha disfrutado. Entonces, esto es muy importante de reivindicar y los archivos nos ayudan a entender si la educación ha sido un derecho en esta zona o ha sido complicado cumplir ese derecho. Miren, aquí ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a ver cómo eran los programas. Miren, ¿recuerdan cómo es su libro de texto? Miren cómo eran en la época, en 1903. ¿Visto cómo cambia? Claro, no había, aquí todavía nos llegaban un poco, las imprentas era complicado, que llegaran muchos libros, ¿no? Ahora, claro, ustedes ya son del siglo XXI, es que esto es otro siglo. Entonces, claro, imagínense cómo era estudiar hace un siglo. Pues los profesores hacían los propios materiales y ¿qué asignaturas consideran que estudiaban? ¿Qué se estudiaría? ¿Has dicho por ahí algo? No tengan vergüenza. Lengua y literatura, dicen, ¿qué se estudiaría? Física, matemáticas, estudios sociales. Claro, ustedes piensan con mentalidad de chicos del siglo XXI, pero miren, se estudiaba lectura, no era lengua y literatura, era lectura. Es decir, ustedes tienen la suerte de estudiar lengua y literatura, no solo les enseñan a escribir y a leer, que eso es lo básico, escribir y leer. Ustedes eso ya lo hicieron en la preparatoria, en primero, segundo, y ahora estudian lengua y literatura, pueden estudiar un montón de cosas más, géneros literarios, comunicación, pero ahí solo se estudia escritura. Rezo, se estudiaba rezo. ¿Recuerdan quién llevaba la educación antes de la constitución de Eloy Alfárez? La Iglesia. Pues imagínense que un siglo después se seguía dando la catequesis, nosotros la hacemos de manera privada, las familias decidimos si nuestros hijos quieren, pues hacen la catequesis, la comunión, ¿vale? Y eso es algo privado, por eso tenemos una educación laica, porque la educación es laica para que cada persona en su privacidad, en su familia, elija qué religión quiere seguir. Sin embargo, hace tiempo, hace un siglo, o bueno, no tanto, sí, hace un siglo, se estudiaba rezo de manera obligatoria en la escuela. ¿Consideran que eso es, qué es? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué implica? Claro, imagínense, pierden el año en rezo, a repetir rezo. ¿No? Y física nada. Pero bueno, esto hay que pensar, si estamos en una educación laica, si se estudiaba rezo de manera obligatoria, es un poco contradictorio. No vamos a decir si es bueno o malo, es contradictorio. ¿Cómo tenemos una asignatura obligatoria de rezo? Pues esto lo sabemos a partir de los archivos. Y escritura. Solo había esas tres asignaturas. Lectura, escritura y rezo. Ni matemáticas, ni física, ni estudios sociales. Solo esas tres. ¿Qué les parece? ¿Han cambiado las cosas? Sí, han cambiado las cosas. Porque claro, ¿ustedes creen que estarían preparados para el mundo laboral, para el mundo adulto, si solo dieran en la escuela lectura, escritura y rezo? No, habría un montón de cosas. ¿Cómo vamos a vender en el mercado? Vender 5 libras de papas, ¿qué te va a pasar? ¿Te van a vender bien? No, te van a vender lo que quieran, ¿no? Pues eso pasaba, por eso en la historia de la educación indígena se ha luchado mucho porque la educación fuera buena, porque solo hacer rezo, lectura y escritura no nos prepara para el mundo. No siempre vamos a estar en desigualdad de condiciones. Si vamos a vender nuestro producto, no vamos a saber defenderlo, porque si nos dice, tome aquí 20 sucres, que claro, era otra moneda todavía, ¿no? 20 sucres. Y yo qué sé si son 20 sucres o 40 o 50 lo que me tenía que dar. Por eso es importante la educación obligatoria sea de calidad,
porque esto es algo que pasaba realmente. Entonces tenemos que ir viendo cómo estos documentos nos ayudan a entender qué se estudiaba en la escuela y entonces qué problemas podía generar tener esos estudios o unos estudios no preparados. Diferentes y se empieza a enseñar de otra manera. Se hace más importancia que el alumno sea protagonista, que el alumno interactúe, que el alumno comience a estudiar un poco, es más como estudian ustedes. Ahí si tienen la oportunidad estos días, pregunten a sus padres y a sus abuelos, abuelas, si tienen la suerte de tener bisabuela, a ver cómo estudiaron. Y pregúntenle cómo era su profe, mamá, cómo le estudiaba, porque van a ver cómo sí que ha cambiado mucho los métodos de enseñanza, en cómo aprendían sus padres y sus abuelos y cómo estén. No. Para empezar, ninguno de sus profesores les ha pegado con una regla, ¿no? O por lo menos, o sea, si alguno de nosotros como profesores se nos ocurre pegarles a ustedes, vamos, directos fuera, nos expulsan. Ahora pregunten a sus papitos, a sus mamás, a sus abuelos, ¿cuántos maestros sí les pegaron? Porque claro, antes la educación, ¿han oído una frase que se dice mucho de la letra? ¿Cómo es? Con sangre entra. Pues eso era porque los profesores pegan. Ustedes imaginen, si muchos de ustedes no quieren venir a la escuela por la mañana, ¿qué querrían hacer si encima saben que el profesor les va a pegar? ¿Vendría alguno? Pues preferimos ir al campo, ¿no? Entonces es importante que todos los métodos de enseñanza han cambiado y eso nos habla. La escuela nueva hizo que cambiaran los métodos de enseñanza y a los chicos también les gustara. Yo me acuerdo que una vez una estudiante me contaba que su abuela le decía que ella no quería ir a la escuela no porque no le gustara, sino porque tenía miedo al maestro. Y ella no quería solo porque tenía muchísimo miedo al maestro. Entonces, claro, imagínense de estos eso fondos vulnerable. tenemos documentos muy interesantes como los que están plasmados hoy en esta exposición, los cuales les invitaría, si en algún momento desean ir a la UCI, puedan comentarle a su profesor de estudios sociales y les lleve para que puedan darse un recorrido y puedan ver y observar los documentos desde el año 1823. Estos documentos cuentan varias historias, ya sea de educación, de cómo funcionaba el municipio antiguamente y también tiene historias acerca de las parroquias. Entonces eso sería muy interesante que ustedes se vayan apropiando de la historia del cantón y de las parroquias, que ustedes sepan cómo fue la vida antigua de sus abuelitos, de sus bisabuelitos y cómo es ahora la vida actual de todos nosotros. Entonces eso les invito también a que nos visiten en la página de Facebook, estamos como Archivo Histórico Nacional, nos sigan y de hecho también quería pedirle a uno de ustedes que nos ayude con una pequeña entrevista para que sea subida en la página del archivo. No sé quién se anima. Bueno, me presento, soy Luis Martínez, soy estudiante de la Unidad Educativa Juan Francisco Yerovi, estoy en tercero de bachillerato. La exposición de hoy día, los señores que nos dieron la exposición me pareció muy interesante, ya que, o sea, nos da a conocer la historia que tuvo que pasar para nosotros estar donde estamos estudiando ahorita, el privilegio que tenemos y quiero que también pedirles a los señores que sigan dando esta información para hacerles saber a nuestros compañeros de otras comunidades también que, o sea, para que conozcan la historia de lo que tuvo que pasar para que nosotros estemos donde estamos. Gracias.